Los siglos hablan. Lo hacen a través de las huellas que dejó el pasado dentro de la superficie del planeta. Quienes buscan estos rastros reconstruyen la historia de la especie humana y su interacción con la fauna de la época. Los arqueólogos son aquellos que estudian los vestigios de civilizaciones antiguas y los interpretan. Su trabajo es un apasionante mundo donde se fusionan varias ciencias. Te proponemos conocer los detalles de esta increíble profesión. Arqueólogos, el lenguaje de los siglos. La arqueología es el estudio de las sociedades humanas en el pasado y el estudio se realiza a partir de sus restos materiales. La paleontología es la ciencia que estudia la vida en el pasado. Se refiere principalmente a los restos fósiles. El equipo de investigación de la cuenca superior del río Luján está integrado por varios profesionales de distintas instituciones, unidos por el interés común de investigar la arqueología, la paleontología y la historia de la cuenca del río Luján. Realizar una excavación arqueológica es bastante complejo. Voy yo. Lo primero que hay que hacer es ir al lugar, ver la situación del lugar. ¿Qué es algo? Y a medida que va saliendo material se va a ir necesitando profesionales de diferentes áreas. Perfecto. Bueno, gracias. Tenemos que reunir al equipo. El año pasado en Suipacha hicimos el rescate de un gliptodonte, se sacó entero, estaba fracturado por el paso del tiempo y con la cadera in situ. Un cliptodonte o gliptodon fue un animal herbívoro extinto hace aproximadamente 10.000 años. Estaba emparentado con el armadillo y vivió durante la era del Pleistoceno. Fue mencionado por primera vez por Georges Cuvier en su libro Les ossements fossiles en el año 1823. En el año 2015, un fósil de este animal fue encontrado por Pablo cerca de Suipacha. Soy Pablo Santiago Raimundo, trabajo en policía y trabajo como docente, profesor de historia y soy director del Museo de Suipacha. La primera novedad que tenemos referente al gliptodonte es cuando se comunica a la familia González informando al museo que en el arroyo que se encuentra en su campo hay restos de un animal que ellos creen que es prehistórico. Me comunico con Gabriel Acuña y bueno, de inmediato ellos se ponen al servicio nuestro, a ayudarnos en todo lo que necesitamos para poder extraer el gliptodonte. Fue un trabajo largo, muy interesante, donde participó mucha gente, muchos miembros de la comunidad de Suipacha. Fue un trabajo en conjunto entre la biblioteca y museo de Suipacha, donde Pablo es el director del museo, y nosotros como equipo de investigación. Tuvimos que usar una máquina para que nos ayude a pasar, a sacarlo del pozo y cargarlo a un vehículo. Hace unos días nos llamó Pablo, que a raíz del hallazgo en Los Leones se incorporó a nuestro equipo de investigación. Nos llamó para avisarnos que había aparecido probablemente un nuevo gliptodonte, pero ahora en la localidad de Jáuregui, en la ribera del río Luján. Cuando estudiamos la cuenca del río Luján, el primer antecedente de investigación está compilado en este libro que se llama La antigüedad del hombre en el Plata, que fue publicado por Florentino Ameguino en 1880. Ameguino fue como el primer investigador científico argentino de trascendencia internacional. Trabajó en la cuenca del río Luján entre 1870 y 1878, luego se fue a París, siguió estudiando y regresó. Pero en la antigüedad del hombre del Plata publica todas sus observaciones sobre la megafauna, nuevas especies que encuentra y su asociación con restos de manufactura humana como estos que tenemos acá. Mientras Sonia busca información de referencia, Gabriel se dirige a encontrarse con Pablo para que le informe sobre el nuevo fósil encontrado. Hola, Pablo. Hola Gabo, ¿cómo
¿Cómo va? Acabo de llegar. Estoy acá en la puerta de la facultad. ¿En la puerta? Ahí te veo. Dale, ahora voy. ¿Cómo va, Gaby? ¿Cómo va, Pablo? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué novedad hay? Bueno, mirá, te comento. Se comunicó conmigo Claudio Twist de Jauregui. Sí. Bueno, con la novedad de que en el Club El Timón, a orilla del río Luján, frente al Murallón, encontraron unas placas de lo que ellos creen que es gliptodonte. Buenísimo. Así que tenemos que ir hasta allá y corroborar que sean placas de gliptodonte y si es así, La sacamos. vamos a tener que extraerlo. Listo. Ah, mira, ahí viene Sonia. Chicos, ¿vamos a excavar? Vamos. Bueno, vamos. Yo voy en mi auto. Dale. Seguinos. El equipo de arqueólogos se dirige hacia las costas de uno de los brazos del río Luján, en la provincia de Buenos Aires. La zona es conocida por sus hallazgos fósiles. Sin embargo, la información por ahora es poca. Esa es la preocupación que Gabriel le transmite a Sonia. Mira, lo que sabemos es que está fragmentado, que hay 3 o 4 pedazos. Sí, por ahí solamente el caparazón, como ya nos ha pasado, y después todo el esqueleto interno se encuentra abajo. Pero bueno, vos sabés cómo es esto, una lotería. Cada vez que hay un llamado de alguien avisando que hay un hallazgo, bueno, se generan ciertas expectativas. Lo que se encuentra puede ser algo muy novedoso o puede que no lo sea. Realmente, hasta que uno no va al campo y hace la primera inspección ocular, no hay certezas de qué puede haber. Incluso después de la inspección ocular, hasta que no se excava, no hay certeza de cuál es el potencial del hallazgo. Gabriel llega al lugar del encuentro para reunirse con Claudio Twist, el secretario de Extensión de la Universidad de Luján. Claudio fue quien encontró el fósil y ahora los guiará al hallazgo. Mi nombre es Claudio Twist, mi origen es italiano, yo nací en el Friuli, en el noreste de Italia. Claudio es el director de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Luján, es el director del Museo de Villa Flandria, del complejo, y en sus recorridas diarias encontró lo que podía ser un caparazón de gliptodonte, se puso en contacto con Pablo Raimundo y a su vez se pusieron en contacto con nosotros para ir a extraerlo. Claudio tiene más de 30 años de experiencia en hallazgos paleontológicos, como nos cuenta en esta particular anécdota. Año 83, encuentro la cola de otro gliptodonte, el clavipes. Ajá. La cola estaba al revés, es decir, barranca, cola. La conexión con la paleontología tiene que ver con un hallazgo que hago con mi primer hijo, caminando por las barrancas. Yo sabía que eran fósiles por la lectura, por teoría, no por la práctica. Veo que lo que había o lo que veían mis ojos no era tosca. Cuando empiezo a excavar veo que tiene formas. Ahí comencé a leer un poco más sobre el tema y movilicé a gran parte de la escuela. En ese momento yo era profesor del Colegio Inmaculada, que vinieron a ayudarme, porque la cola del Doedicurus, que este era el ejemplar que había encontrado, que es uno de los más grandes gliptodontes que teníamos, estaba hacia adentro de la tierra. Lo que habíamos encontrado era la punta. Y esto lo encuentro con mi nieto. Unos cuantos años después. En el año 16, también caminando con él, encontramos a este otro personaje, fíjense a qué distancia, 200 metros. Yo venía con mi nieto, él estaba tirando piedras y palos al agua, y en un lugar que se para, yo me paro, miro los pies y digo, ¡opa! ¿Qué tengo acá? Y ahí empecé a ampliar la vista y vi que no era solo un fragmento, sino era algo mucho más grande, que es lo que vamos a demostrar. Es la caparazón aplastada de un gliptodonte, un animal bastante común en la época en que vivió en esta zona pampeana.
Cuando llegamos a Jáuregui nos encontramos con que el hallazgo estaba muy cerca del pelo de agua del río Luján, justo enfrente del parque industrial de Flandria. Y el hallazgo había sido realizado con motivo del desmonte que se hizo de toda esa zona para mitigar de alguna forma las inundaciones. Y el lugar es muy interesante porque debido a la expansión de la fábrica habían creado una represa y en algún momento hicieron una tarea de dragado, con lo cual dejaron sedimentos expuestos y dentro de esos sedimentos apareció este caparazón. Claudio vivió toda su vida a las veras del arroyo Frías y en la fábrica donde trabajó su padre logró algo muy particular. La empresa textil fue fundada por Julio Stiberling en el año 1926, con una gran conciencia social y ecológica. Su empresa prosperó durante 60 años, pero luego de la muerte de Stiberling, la empresa entró en convocatoria de acreedores y en el año 1995 cerró sus puertas. En el año 2004 reabre como parque industrial y es ahí donde Claudio propone abrir un museo en el predio. Ahí comenzamos a trabajar esta localidad y uno de los componentes básicos que vimos como promotor del conocimiento del lugar era un museo. En el 2002, cuando se reabre la empresa, se lo propusimos a Carlo Di Forti, que es el actual dueño del parque. A él le pareció muy bien. Veníamos sábados y jueves a juntar objetos dentro de un proyecto de extensión de la Universidad de Luján. Se inaugura, aquí vino Kirchner a inaugurar el parque en 2004, 2005 inauguramos el museo y hoy con orgullo decimos, este año hemos recibido dos personas que somos los guías a 1.800 personas. Con ustedes incrementamos un poquito la visita. Dentro de este contexto que es del siglo XX-XXI, le mostramos el pasado. A mi espalda tenemos restos de mastodonte, un fémur, varias vértebras y la punta del incisivo. Y después otro animal no muy conocido de la fauna que es un milodonte. Con lo que les he contado un poquito, con lo que ven, piensen realmente la cantidad de restos que se encuentran, porque esto súmenlo al que encontró de Fray Manuel de Torres en 1700 y pico hasta ahora. Así que este río nos sigue dando restos de la fauna que vivió aquí con mucha cantidad. El equipo llega al lugar del hallazgo. ¿Encontrarán el fósil? Sonia, sacamos un par de fotos y hacemos una cuadrícula. Claudio muestra lo que encontró. Para el ojo no entrenado puede confundirse con una piedra, pero los arqueólogos lo identifican y rápidamente se disponen a trabajar con él. Para probar cuánto saben de arqueología, se animan a contestar qué investigador mencionó por primera vez al extinto Glyptodon en la literatura científica. Francis Bacon, Giovanni Sicuzzo, Georges Cuvier. Para probar cuánto saben de arqueología, se animan a contestar qué investigador mencionó por primera vez al extinto Glyptodon en la literatura científica. La respuesta es Georges Cuvier. Gabriel y Sonia hacen un primer análisis del fósil según el estado en que fue hallado. Sin embargo, hasta no comenzar a excavar, no se puede saber con claridad las particularidades del hallazgo. En el caso de la megafauna, a veces pueden aparecer los restos articulados o a veces no. Entonces, cuando uno excava, y en las excavaciones en general, uno no sabe qué puede aparecer abajo. Hay que tener mucho cuidado y es una especie de lotería. Puede salir cualquier cosa, puede salir otra especie o no puede aparecer solamente el material que está en superficie. Así que bueno, hay que tener bastante atención cómo se está excavando y mucho cuidado. Acá, acá. Y ponerme una estaca arriba. Allá poner en aquel borde de nivel. ¿Tenemos nivel? Nivel de hilo. Nivel de hilo. Sí, tenemos.
Bueno, cuando aparece un hallazgo, lo primero que hay que hacer es chequear dónde está ubicado. Coordenadas geográficas, usar un GPS, sacar la longitud y la latitud y volcarlo a un mapa y ver si cae dentro de las áreas de investigación que están asignadas a los distintos investigadores. Cuando uno realiza una excavación, destruye el contexto del hallazgo. Una vez que se destruye, no se lo puede volver a reproducir jamás. No queda ninguna evidencia de lo que uno hizo, con lo cual es muy importante al momento de tener una excavación exitosa haber registrado absolutamente todo lo que se hace. Y existen varios tipos de registros según lo que se está encontrando, cómo se está encontrando. Fundamental papel milimetrado para ubicar los hallazgos, planillas con profundidades y bueno, y después todo dato que parezca relevante en el momento de la excavación. La clave principal para el éxito de una buena excavación es el registro. Si querés calibre, hacerlo un poquito más arriba, espera. Este es el borde de arriba, que quede más en el medio 230. Acá, ¿ves? Si acá 250. Claro. O hacer que cada esto sean 10, o hacer que el grande sea 10. Esto es escala, por eso acá están las escalas. Esto es escala 1 en 10. Y también es fundamental el registro visual del material con fotos, con dibujos, con esquemas. Muchas veces un esquema ayuda más que una foto o varias fotos o filmaciones. Últimamente se está usando mucho las filmaciones para ver detalles que posiblemente en una foto se pueden perder. Antes de empezar la excavación, uno de los pasos más importantes es la creación de una cuadrícula. Y esa será la primer tarea del equipo. Una cuadrícula es una estrategia de excavación para acotar el espacio a investigar. Y es además una muestra representativa de todo lo que se tiene que sacar del contexto del hallazgo. Como el nombre lo indica, tiene una forma relativamente cuadrada. El tamaño de las cuadrículas varía con lo que se está trabajando, con la metodología o las preguntas que uno quiere resolver. En el caso del gliptodonte se tuvo en cuenta lo que estaba expuesto, lo posible que podía estar por debajo. Entonces se planteó una cuadrícula a lo largo de los restos y se fue trabajando con niveles naturales. Le dimos una dimensión de 1,60 m por 2,30 m, que era un espacio mayor al que en superficie afloraba el gliptodonte, y le dimos una orientación este-oeste, que era la misma orientación en la cual afloraban los restos. En ese espacio delimitado por una cuadrícula se debe excavar todo dentro de la cuadrícula, nada fuera de ella. Pero tiene la flexibilidad de permitir ampliar una nueva cuadrícula en el caso de que el hallazgo siga por fuera de ella. Claudio, ya hicimos la parte más técnica, que es la cuadrícula, están tomando la medida y ya podemos empezar a excavar nosotros. El equipo comienza la excavación con las precauciones necesarias para no dañar el hallazgo. Para realizarlo, necesitan una serie de herramientas imprescindibles. Las herramientas que usa un arqueólogo para excavar son básicamente el cucharín, tipo albañil, pinceles, piqueta, de acuerdo a la dureza del sedimento, palitas, que parecen de basura, pero son para extraer el sedimento con recaudo, baldes, nivel y escala, por supuesto. El hilo tiene que estar siempre por sobre la cinta. ¿Cómo? Le puse esa cinta de papel para que el hilo esté en la parte superior. ¿Te parece si le sacamos el montón ese del medio? El arqueólogo generalmente trabaja a la intemperie, con lo cual está sometido a las condiciones climáticas, generalmente de mucho calor y sol. Si llueve, no se hace el trabajo de campo. El sol es muy nocivo para la salud, así que hay que tener precauciones de usar protector solar, en lo posible mangas largas. Sombrero es ampliamente deseable y no dejar de tomar agua a lo largo de todo el día.
general los materiales que salen en esta zona están bastante húmedos y lo que hay que evitar es el famoso shock térmico que puede hacer que los materiales se fragmenten rápido. Cada fósil tiene sus características. Estas varían según las condiciones de muerte y el ambiente en el que se produjo la misma. A lo largo de los años que le toma al animal transformarse en fósil, este es afectado por hechos denominados procesos tafonómicos. La tafonomía es el estudio de las alteraciones óseas que sufre un hueso desde que el animal muere hasta que lo encuentra un investigador en el presente. Puede sufrir un rápido enterramiento y entonces el hueso se preserva bastante prístino, o puede haber permanecido en superficie, con lo cual el sol y otros agentes meteóricos como el viento o el agua le van dejando las huellas de qué es lo que le pasó a ese hueso. El investigador, cuando lo encuentra, analizando la superficie del hueso, o sea, realizando un análisis tafonómico, puede inferir qué le pasó a ese hueso desde la muerte del individuo hasta el presente. El proceso de fosilización comienza a partir de la desaparición de las partes blandas del animal y el relleno de las mismas por el sedimento. En ese momento empiezan a producirse una serie de transformaciones químicas que poco a poco van sustituyendo los compuestos orgánicos de esos restos por minerales. En el lugar que nosotros buscábamos concretamente tenía que ver con las zonas lacustres que había de los 10.000 años hacia atrás. En ese espacio inmenso donde había mucho pasto, mucha agua, los animales venían a comer, también morían ahí. Y ahí sí es más fácil fosilizarse que si se muere en zona llana o en zona desértica. De modo que hay el proceso de fosilización donde se eliminan bacterias, etcétera, y se meten los minerales en los huesos, permite que uno supiera que ahí había fósiles. Obviamente, con el tiempo, el agua trabaja, la tierra trabaja, y muchas veces de un animal entero vos encontrás un diente, una placa. Y hallazgos como el de hoy es muy interesante, pues son bastante raros que vos encuentres gran parte de la caparazón, como en este caso del gliptodonte que se está sacando en este momento. La inclemencia del sol comienza a sentirse y Gabriel decide poner pausa al trabajo para continuar al día siguiente. Ya dejamos más o menos definidos los fragmentos, vimos cómo están buzando, y la verdad que está muy caliente y hay que esperar que se seque un poco esto para que no se partan cuando lo traslademos. Así que bueno, vamos a tener que ir cerrando todo, guardamos todo. Yo mañana no te voy a ver. Sí, pero ayúdame a guardar las cosas. Sí, pero tengo mucho trabajo en Suipacha, así que... Dale. Como resumen del primer día de excavación, podemos decir que se planteó la cuadrícula, se procedió a limpiar las primeras capas de sedimento y se empezaron a demarcar bien cómo estaban apareciendo los hallazgos. Los objetivos para el segundo día serían sacar los materiales que ya fueron expuestos en el primer día, transportarlos y llevarlos al lugar ya de almacenaje. El equipo se retira del lugar del hallazgo, pero su trabajo aún no terminó. En el segundo día de excavación, ¿lograrán extraer el fósil del gliptodonte?